de marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Opinión sobre esto? Bueno, que no es que ganaron los trabajadores, es que perdieron un poco menos, ¿no? Porque la inflación les viene comiendo el salario y este ajuste incluso está por debajo de la inflación que va a terminar acumulándose entre enero y mayo. O sea, lo que puedan ganar ahora es por un ratito. Por un ratito, sí, y es un recordatorio del daño que hace la inflación, claro, ¿no? Vos pensás, Eduardo, que en realidad finalmente se aprobó hace un par de años una ley que ajusta automáticamente el mínimo no imponible, ¿no? Lo que pasa es que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, entonces tiene un ajuste por año. Y como ya estamos en una velocidad de inflación donde todos los meses te va comiendo parte del sueldo, ahora el gobierno tuvo que aplicar una facultad delegada que le dio al Congreso. Esto no es un regalo del gobierno, esto es una facultad del Congreso para acortar un poco ese plazo y que los trabajadores no sufran tanto, ¿no? Lo único que falta es que los que producen la inflación después tengamos que felicitarlos porque corrigieron el problema. Claro, corrigieron el síntoma, no corrigieron el problema, ¿no? Claro, claro. Porque el gran problema es la inflación. Absolutamente. Sin duda. Sin ninguna duda, para todos, para consumidores, ahorristas, emprendedores, autónomos, trabajadores en relación de dependencia, creativos. Es muy difícil manejarse en la economía familiar, en el hogar. Es muy difícil manejar una pyme, una mediana empresa, si no tenés moneda. La inflación te va comiendo la moneda, ¿no? Sí. Y lo que hizo este gobierno fue levantarla de un nivel que venía más o menos del 3% mensual, la llevó al 6% mensual. Y cuando pasás de 3 a 6, se aceleran mucho todos los tiempos, ¿no? Mayo, dice Guzmán, entre los suyos, que mayo va a dar 4 o un poquito arriba de 4. ¿Crees que va a ser eso? Vamos a ver, algunas encuestadoras les está dando cerca de 5, ¿no? Sí. En cualquier caso... Entre 5 y 6, sí. Ahí. En cualquier caso es enorme, ¿no? Enorme. Para que entendamos bien. Pero el gobierno con 4 descorcha champán. Bueno, y 4 es una barbaridad. 4 es una barbaridad, 4 es 50 y pico % anual, ¿no? Claro. 6 ni hablar. Alimentos, miremos alimentos. En los primeros 4 meses del año el precio de los alimentos en promedio subió un 29%, que eso anualizado es 115%. Eduardo, tenés que irte al 91, al 90 en realidad, para encontrar un ritmo de inflación más alto. El 90 era la segunda ola de hiperinflación. 90 los primeros tiempos, ¿no? El final de los 90, claro, cuando viene el plan Bonex, ¿te acordás? Ah, final de los 90, ok, con plan Bonex, que el plan Bonex no alcanza tampoco, claro. Perdón, tenés razón, principio de los 90. Cuando viene del radicalismo, ¿no? Y arranca... Asume Menem en el 89, exactamente, ¿no? Baja con el plan Bungiborn, ¿te acordás? Exactamente. Durante unos meses la inflación, eso no dura. Muere el ministro de Economía, viene Herman González. Primero viene Rapanelli. Rapanelli. Rapanelli renuncia, creo que es en noviembre, fin de noviembre, porque no pudo controlar los precios. Viene Herman González, claro, y la gran idea de Herman González es confiscar los depósitos con el plan Bonex. El plan Bonex. Y después se aguanta durante todos los 90, hasta que durante todo 1990, hasta que en abril del 91 viene el plan de convertibilidad de Cavallo, que le pone fin a la inflación, ¿no? Pero estamos en un ritmo de crecimiento de los precios que no veíamos hacía 30 años. ¿Crees que puede haber hiper? ¿Vamos rumbo a la hiper? O sea, esta velocidad del dinero nos lleva hacia ese lugar. No se puede descartar, ¿no? O sea, pasamos de una alta inflación a una superinflación, ¿no? El próximo paso, hiper, está lejos, ¿no? ¿Ahora estamos en super? Ahora estamos en superinflación, sí, porque estamos a más del 100% anual, ¿no? Y básicamente cuando hay hiperinflación es cuando ya la gente se desentiende por completo del peso y se saca el peso de encima. Eso es lo que pasó en el 89, ¿no? Ahora, el dinero a la gente no le llega. Antes no llegaba a fin de mes, después no llegaba al 20. Ahora ya algunos no llegan al 15. Es así, es así. Y algunos, muchos millones, están en forma desesperante. Es así porque es semana a semana.
Bueno, lo vas a ver cuando tengamos la próxima medición de el índice de pobreza, que el gobierno festejó hace unos meses que había bajado en el segundo semestre del año pasado, pero no hay ninguna duda de que con este aumento del precio de los alimentos ese índice va a volver a subir, ¿no? Vamos a estar arriba Porque de alimentos 40. están muy por encima del promedio, Sí. ¿no?, de inflación. A pesar del atraso cambiario. Que eso es lo que más le duele a la gente en el bolsillo, en definitiva, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que más duele en la franja más vulnerable de la población, que gasta, bueno, todo lo que tiene lo gasta en alimentos, Sí. ¿no? Ahora, creo que la gente está aprendiendo algo, por lo menos, no sé, qué sé yo. ¿Cuál de los factores, pregunta Giacobbe, ¿no? ¿Cuál de los factores es el mayor responsable de la inflación en la Argentina? El 65% de la gente dice que es la emisión monetaria. La gente está aprendiendo de qué se trata, ¿no? Sí, sí, finalmente Ya no es sí. tonta. Sí, sí. Bueno, es una gimnasia que los argentinos tienen hace mucho tiempo y lo saben. Acordate, Eduardo, el año pasado discutíamos cuando vino este señor, que ahora no me acuerdo, con Goyán, que hablaba del plan Platita, ¿no? Claro. Bueno, lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de ese plan Platita, ¿no? Goyán lo puso de una manera burda y enseguida lo corrieron de la escena. Claro. Pero Guzmán ejecutó ese programa, Claro, porque claro, siguió claro. emitiendo. Admitió Y- la maquinita. Y sí, y la maquinita tarde o temprano genera esto, ¿no? Mm. Sí, es muy preocupante y el gobierno no le está dando una solución al problema de la inflación, ¿no? No es solamente una cuestión técnica, Eduardo, también es fundamentalmente, diría yo, una cuestión política, porque esto de que no se sabe si gobierna uno, si gobierna el otro, si Alberto Fernández, si Cristina Fernández de Kirchner, si Massa, dónde está parado Guzmán, todo ese ruido y esta falta de brújula que transmite el gobierno, obviamente que se va propagando a lo largo de la sociedad y eso no nos ofrece un ancla. No hay ninguna razón para pensar que la inflación puede bajar. Sí. Alfonso, esta mañana en Radio Mitre entrevisté a Miguel Ángel Broda, un maestro, ¿no?, Sí. de la economía. Y decía esto, a ver, ¿podemos verlo? Sí, preocupante panorama económico de Miguel Ángel Broda. Estamos ante la mayor mala praxis de la historia. El economista destacó que nunca hubo tanta emisión, lo que veníamos hablando, y que la inflación tiene un piso de 73% a 75%. Piso. Sí, es posible que, bueno, piso puede estar arriba de eso perfectamente, ¿no? ¿Coincidís con esta mala praxis? Sí, coincido con esta mala praxis y vuelvo al tema político, ¿no? Ojalá fuera solamente culpa de Guzmán, entonces se lo reemplaza a Guzmán, pero el problema es que es el gobierno el que no tiene rumbo. La semana pasada, en una de sus tantas alocuciones, el presidente se quejó de que los textiles, los precios Habían aumentado mucho. Habían aumentado mucho. Y lo dijo, aparte, un sincericidio, dijo, yo les cerré la economía, los protegí de China y ustedes aumentan los precios. Es como la frase, ¿te acordás? Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Exactamente. Ahora, lo que refleja es que no entiende nada. O sea, la mala praxis no se puede circunscribir a un ministerio. Está en la cúpula misma. Es que Alberto del cree gobierno. que entiende de economía. Yo no sé, la verdad. Hace tiempo que no hablo con él, pero me da la impresión... ¿Alguna vez hablaste con él? Bueno, yo fui presidente del Banco Por Central eso, cuando él era ¿y el jefe de ¿y gabinete. entendía? Sí, en ese momento entendía. ¿Entendía de economía? Sí. Era otro momento, ¿no? Teníamos orden fiscal, el Banco Central era independiente. ¿Sabés cuánto era la inflación en ese momento? Del 4% anual. ¿En serio? Sí, 4% anual. ¿Estás hablando cuándo? ¿2003, 2004? 2003, 2004. Mamma mía. Y después, bueno, ellos se entusiasmaron sobre todo cuando nosotros nos fuimos del Banco Central, le encontraron el gustito a lo que ya traía Néstor Kirchner de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz Empezó a hacer el populismo, el famoso populismo. Y para un gobernador que se había llevado puesto a los medios, al procurador, a la oposición, Claro. de golpe tener acceso a la caja que significa el Banco Central, si no es independiente el Banco Central, bueno... Éxtasis, como Éxtasis. decía Néstor Kirchner. Así se lo llevó. Éxtasis. Así se lo ¿no? llevó. Y después Cristina lo ratificó eso en una carta orgánica, que es el manual de procedimiento del Banco Central, que básicamente ratifica que el Banco Central no solamente no es independiente, sino que no tiene que cuidar nada de lo que normalmente cuida un Banco Central, que es justamente el valor del peso, el valor de la moneda, ¿no? Willy, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Alfonso, la pregunta está relacionada, bueno, en parte con lo que decías, si
¿Cómo llegamos a...? Porque la verdad que uno tiene la expectativa de que el gobierno no va a hacer nada en materia de política antiinflacionaria. Pero para el 10 de diciembre del 2023 falta una eternidad. ¿Cómo ves esa transición? Bueno, la veo muy compleja, Willy, porque la estrategia que ofrece el gobierno es no solamente no resuelve el problema, sino que profundiza algunas de las consecuencias de este problema, como el atraso cambiario, ¿no? Hoy es más difícil exportar que lo que era 4 o 5 meses atrás, porque el exportador recibe un tipo de cambio que es el oficial, bueno, se come la brecha cambiaria, pero además es un tipo de cambio que va creciendo muy por debajo de la inflación. Willy, vos lo sabés, sube casi 4% por mes con una inflación del 6%. Entonces esto, por supuesto, que es perjudicial para uno de los problemas que hasta la vicepresidenta menciona todo el tiempo, que faltan dólares, ¿no? Entonces la estrategia del kirchnerismo ha sido siempre atrasar el tipo de cambio, atrasar tarifas y dejarle el problema al próximo. Yo no tengo ninguna duda de que el próximo gobierno va a recibir algo peor de lo que recibimos nosotros en el 2015. No tengo ninguna duda. O sea, ¿va a haber un campo minado en la economía? En la economía y en algunos otros... ¿Hay un plan bomba muy grande? No sé si lo diseñan. Me parece que en gran medida es por error, por mala praxis, como dice Broda. Pero la consecuencia es esa, ¿no? Muchas veces las decisiones que toman, ellos están pensando en el efecto casi contrario al que finalmente consiguen, ¿no? Ahora, el gobierno otra vez está pensando en las retenciones, ¿no? Que les gustaría aumentarlas más. ¿No es todo lo contrario? El mundo hoy está de tal manera que Argentina debería bajar las retenciones para exportar todo lo que puede exportar. Argentina tiene una gran oportunidad. Fíjate que lo están tratando de hacer no por el lado de las retenciones, sino por el lado del régimen cambiario al sector de hidrocarburos. Claro. ¿no? Que es un gas poco, y petróleo. Bueno, es reconocer que hay un problema. Claro. Y si hay un problema en petróleo, obviamente que hay un problema campo. En toda la exportación, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, ellos tienen esa visión ideológica. Fue una de las razones por las cuales se fue Feletti. Sería muy extraño que ahora el gobierno, después de que lo dejó ir a Feletti, insistiera con este camino, ¿no? Pero sí, es como que se repiten los mismos temas, Eduardo. Si nosotros tuviéramos, además de que las retenciones tienen otra cuestión, ¿no? No se coparticipan las retenciones, se las guarda todas el Estado Nacional, ¿no? Y como se las guarda todas, les está sacando parte de la recaudación de ganancias a las provincias, ¿no? Entonces esto es una especie de círculo vicioso donde estas son las cosas que hay que volver a discutir y resolver en un próximo gobierno. Hay que arrancar de cero en tantos aspectos, ¿no? Gracias, Alfonso. Gracias a vos, por haber Eduardo. venido. Bueno, Gaby, nos metemos